Hola, ¿cómo están? Vamos a partir una nueva clase de matemáticas. Si no me equivoco, esta es nuestra cuarta clase, así que espero que estén con ánimo para aprender un nuevo contenido que es semejanza de figuras. Bien, para los que se integran y son nuevos en esta clase, mi nombre es Ali Cárdenas y soy la profe de matemáticas. Aprovecho de saludar, veo que hoy día hay muchos estudiantes. Aprovecho de saludar a Marianela, a Ana o Polet, no recuerdo bien el nombre, Maribel, a Sandra, a Paola, Beck, Rosa, Jocelyn y Francisco. Qué alegría ver que hay tantos estudiantes. Rosa, estoy muy bien, espero que tú también estés bien. Comenzamos entonces. ¿Cuál es nuestra meta en haciendo este curso? Que es lo que, como siempre parto todas las clases, es aprobar, ¿cierto?, nuestro segundo medio. Bien, y como bien les mencionaba, estamos en nuestra cuarta clase, en esta ruta, ¿cierto?, de 11 clases o 10 clases, así que espero que podamos seguir creciendo y subiendo en esta curva, ¿ya? Y saludo también a Natalie, que está en su casa, por lo que veo. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día vamos a aprender 4 cosas. Primero vamos a comprender el concepto de semejanza de figuras. Luego vamos a comprender el concepto de proporcionalidad. Luego vamos a realizar ampliaciones y reducciones de figuras geométricas. Y finalmente vamos a conocer e identificar los criterios de semejanza de triángulos. Bien, entonces hoy día vamos a trabajar, en resumen, con el concepto de semejanza. Partamos entonces. ¿Qué significa la palabra semejanza o semejante en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje tradicional, ¿cierto? Aquí vemos una imagen donde tenemos personas que son semejantes a ciertas razas de perro. Bien, si nos fijamos, cuando hablamos de semejanza, no hablamos de cosas que son iguales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, en el ejemplo de acá arriba, a una señora, ¿cierto?, que es semejante a este animal, pero no son iguales, ¿bien? Sino que son semejantes. Quiere decir que tienen cosas similares, cosas que hacen que sean parecidas, pero no son iguales. Entonces, el concepto de semejanza, en el lenguaje cotidiano y también en matemáticas, hace alusión a cosas, o en este caso, figuras geométricas que son parecidas, similares, ¿ya? No iguales. Partimos entonces, ya que comprendemos el concepto de semejanza. Bien, entonces, ¿qué es semejanza de figuras en matemática? En matemática se dice que 2 figuras o más son semejantes y tienen 3 características. La primera es que tengan la misma forma. Bien, entonces 2 figuras van a ser semejantes si tienen la misma forma. También si tienen los mismos ángulos. Bien, y en este caso están relacionados porque si tienen la misma forma, obviamente también van a tener los mismos ángulos. Y en tercer lugar, 2 figuras o más van a ser semejantes si son proporcionales. Ya vamos a ver el concepto de proporcional. Está dentro de los objetivos que planteamos al inicio de la clase. Entonces, 2 figuras o más son proporcionales si tienen igual forma y los mismos ángulos y si tienen lados proporcionales. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos, o no ejemplos también. Tenemos acá 2 figuras, ¿cierto? Y vamos comparando los criterios. Dice que las figuras semejantes tienen la misma forma. Estos 2 sí tienen la misma forma, ¿sí? Dice además que tienen los mismos ángulos. Estas figuras, como tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos también. Pero también dice que las figuras semejantes tienen lados proporcionales. Bien, y eso quiere decir que son lados que están en la misma razón, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero estas figuras, si se fijan, son iguales. Tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Tienen el mismo tamaño. Y como son iguales y tienen el mismo tamaño, no son semejantes. Bien, no son semejantes porque son iguales. ¿Se acuerdan de la imagen con que partimos la clase, ¿cierto? Una persona que era semejante a un perro, en este caso, estos no son semejantes porque son iguales. Seguimos con el ejemplo de el medio. Aquí, estas 2 figuras tampoco son semejantes. Bien, veamos los criterios que hacen que 2 figuras sean semejantes. Primero, tienen la misma forma, dice aquí arriba, pero si nos fijamos, estas 2 figuras no tienen la misma forma. Bien, y como no tienen la misma forma, no son semejantes. Y tampoco tienen los mismos ángulos. Al no tener la misma forma, tampoco tienen los mismos ángulos, por lo tanto no serían semejantes. En cambio, las 2 figuras de acá sí serían semejantes. ¿Por qué? Porque si tienen la misma forma, ¿sí? Los 2 son 1, 2, 3, 4, 5, los 2 son pentágonos, ¿cierto? Y tienen los mismos ángulos, porque al tener la misma forma, significa que también tienen los mismos ángulos, pero no son iguales en tamaño, sí tienen distinto tamaño, y por lo tanto, al tener distinto tamaño, van a tener lados proporcionales. Bien,
Y hemos logrado ya nuestro primer objetivo. No pude ponerle animación a esta diapositiva, así que lo voy a hacer yo de manera manual. Nuestro primer objetivo, lo logramos, aquí está, ¿cierto? Carita feliz para ustedes. Comprendimos el concepto de semejanza de figuras planas, ¿cierto? Dos figuras son semejantes si tienen lados proporcionales, si tienen la misma forma y si tienen los mismos ángulos. Sigamos con el segundo objetivo, que es comprender el concepto de proporcionalidad. Ahora vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de que tienen lados proporcionales. ¿Qué significa entonces que dos figuras tengan lados proporcionales? Significa que sus lados están en la misma razón, que está señalado ahí con negrita, en la misma razón. Bien, ¿y qué significa o qué es una razón? Me imagino que a lo mejor varios de ustedes no saben qué significa, y los que saben muy bien. Una razón es una división entre dos cantidades. Bien, una división entre dos cantidades. Entonces, si hablamos de que dos lados son proporcionales, quiere decir que la división entre sus lados es la razón. Bien, entonces vamos a verlo ahora en un ejemplo. Vamos a verificar si estas figuras de acá, que son unos rectángulos, tienen sus lados proporcionales. Bien, y si sus lados son proporcionales, quiere decir que son semejantes. Dice el ejemplo: calculemos la razón que hay entre dos lados de las siguientes figuras semejantes. Ya nos dice el enunciado que estas dos figuras sí son semejantes. Entonces acá arriba, en naranjo, tengo un rectángulo del lado 1, ¿sí? Y del lado 3. Y acá abajo en verde, me voy a mover un poquito, aquí abajo en verde tenemos otro rectángulo que tiene un lado de 3 y otro lado de 9. Entonces vamos a calcular las razones de los lados de estos rectángulos. Y si esas razones son iguales, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto estas dos figuras serían semejantes. Entonces, ¿cómo calculamos la razón? Como bien les decía arriba, la razón es la división entre dos cantidades. Bien, entonces, como estamos hablando de lados proporcionales, quiere decir que vamos a dividir entonces, ¿cuáles van a ser las dos cantidades? Los lados de estas figuras. Entonces la razón la vamos a calcular dividiendo el lado de la primera figura dividido, recordar que esta línea de las fracciones significa división, dividido el lado de la figura 2. Bien, veámoslo entonces ahora con este ejemplo. Me mandan caritas con personas con lentes igual que yo. Muy bien. Entonces, están todos siendo muy mateos. Veamos primero el primer lado, ¿sí? Que está acá marcado con rojo. Si vamos a calcular la razón de cada uno de los lados, tenemos que preocuparnos de que los lados sean los mismos en cada figura. Bien, entonces vamos a calcular la razón entre este lado de la figura 1 y entre este lado de la figura 2. Como bien dice la fórmula que aparece aquí arriba, esta de acá, ¿cierto? Dice que la razón es el lado 1 dividido el lado 2. Entonces la razón de este lado va a ser 1, que es el lado 1, dividido en 3, que es igual a lo mismo que aparece aquí, ¿cierto? Es en la razón del lado que está marcado en rojo acá, va a ser el lado 1, que mide 1, dividido, ¿cierto?, en 3, que es el lado 2. Entonces la razón entre estos lados es 1/3. Bien, ahora vamos a calcular la razón de los lados de aquí, ¿cierto?, los horizontales. Vamos a calcular esta razón y si ambas razones son iguales, quiere decir que estas figuras son proporcionales y por lo tanto son semejantes. Entonces, vamos ahora por el segundo lado, que está marcado en azul, ¿cierto? El lado 3 y el lado 9. Recuerden que para calcular las razones, los lados tienen que ser los mismos en ambas figuras. ¿Ya? Yo no puedo calcular la razón con el lado que está en azul y luego con el lado que está en rojo, ¿sí? Tiene que ser el mismo lado en ambas figuras. Calculemos la razón entonces. La razón de los lados que están marcados con azul va a ser el lado de la figura 1, 3, si se fijan ahí arriba aparece un 3, dividido, ¿cierto? El lado de la figura 2, y la figura 2 el lado, mejor dicho, de la figura 2 mide 9. Por lo tanto, la razón de los lados azules va a ser 3 dividido en 9. Bien, que es exactamente lo que aparece, me voy a mover un poco, lo que aparece acá, ¿cierto? 3 dividido en 9. Pero esta razón
se puede seguir simplificando, ¿bien? ¿Y qué es simplificar? Es dividir el mismo número, por el mismo número, perdón, arriba de la fracción y abajo de la fracción, ¿sí? En matemáticas se usa mucho que uno tiene que achicar las fracciones lo más posible, ¿bien? Para simplificar el trabajo, para hacerlo más fácil. Entonces, como esta fracción no está totalmente simplificada, la vamos a simplificar, ¿bien? Porque si nos fijamos, 3 dividido en 9 no es lo mismo que 1 dividido en 3, ¿bien? Porque no son los mismos números. Si se fijan, sí, son distintos los números. Por lo tanto, vamos a simplificar para ver si logran ser los mismos. Veamos entonces, el 3 lo vamos a dividir por 3. ¿Cómo usé este número? Tengo que pensar en el número más grande que divide tanto al numerador como al denominador. ¿Bien? ¿Cuál es el número más grande que divide al 3 y al 9? El mismo 3. ¿Bien? Entonces, 3 dividido en 3 me da 1 y 9 dividido en 3 me da 3. Y esta fracción, 3 dividido en 9, se convierte en 1/3 al simplificarlo. Bien, entonces, si nos fijamos, entonces, la razón de los lados que están con rojo es 1/3 y la razón de los lados que están en azul también es 1/3. Bien, por lo tanto, si las razones son iguales, quiere decir que los lados son proporcionales. Y si los lados son proporcionales, quiere decir que estas figuras son semejantes. Bien, sigamos entonces. Ejercicio. Bien, aquí yo los voy a guiar un poco, pero al final van a ser ustedes los que van a tener que responder si estas figuras son semejantes o no. Bien, vamos a determinar si estas figuras son o no semejantes. Tengo aquí un rectángulo del lado 8 y del lado 6. Y a este otro lado tengo otro rectángulo del lado 12 y del lado 9. Bien, ahí yo les dejé la fórmula para calcular las razones. Bien, para los que no se recuerden. Si pueden igual, anótenla en alguna parte para que después podamos seguir haciendo los ejercicios. Entonces, tengo dos rectángulos y vamos a definir que el rectángulo naranjo es nuestra figura 1 y el rectángulo celeste es nuestra figura 2. Entonces, nos piden determinar ahí arriba si estos dos rectángulos son semejantes. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que calcular la razón de sus dos lados. Y si esas razones son iguales, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto son semejantes. Entonces vayamos calculándolo. Vamos primero por el lado que está marcado aquí en rojo. ¿Sí? Vamos a calcular la razón entre esos dos lados. ¿Qué tengo que hacer para calcular la razón? Según la fórmula de allá arriba, dividir el lado de la figura 1 con el lado símil o similar en la figura 2. Entonces, ¿qué voy a dividir? 8 dividido en 12, como aparece aquí. 8 dividido en 12. Bien, sigamos ahora entonces calculando, o mejor dicho, simplificando. ¿Se acuerdan que les dije que en las fracciones, en matemáticas, siempre nos piden reducir o disminuir las fracciones lo más simple posible? Por lo tanto, tenemos que dividir el número de arriba de la fracción por el número y el número de abajo por el mismo número más grande que divide a ambos. Bien, entonces, ¿cuál es el número más grande que divide al 8 y que divide al 12? El 4. Bien, entonces voy a simplificar esta fracción dividiendo por 4 arriba de la fracción y abajo de la fracción. 8 dividido en 4 me va a dar 2 y 12 dividido en 4, 3. Por lo tanto, la razón del lado en rojo es 2/3. Bien, ahora, si ustedes dicen que es 8 partido en 12, también está bien. Estas dos fracciones son las mismas, pero expresadas de otra forma. Si ustedes hacen la división en la calculadora de 8 dividido en 12 y de 2 dividido en 3, le va a dar el mismo número. Bien, entonces estas son formas distintas de expresar una misma fracción. Entonces vamos a decir que la razón del lado en rojo es 2/3. ¿De dónde sale el 4? Me preguntan por ahí, Paola. Estamos simplificando esta fracción. Bien, simplificar significa dividir por el mismo número arriba de la fracción y abajo de la fracción. ¿Para qué se hace esto? Para, en el fondo, disminuir los números que hay acá y obtener, mejor dicho, una fracción más simple con números más pequeños. Entonces yo tengo que pensar, bien, de aquí viene el 4 del pensamiento. No, entonces yo pienso cuál es el número más grande que divide tanto al 8 como al 12. Bien, por ejemplo, yo puedo pensar que el 2
puede ser el 2, que divide el 8 y el 12, ¿cierto? Porque 8 dividido en 2 me da 4 y 12 dividido en 2 me da 6. Pero el 2 no es el número más grande que divide el 8 y el 12. ¿Bien? Entonces empiezo a pensar, ¿qué otro número divide al 8 y al 12? Puedo pensar en el 3, pero 8 dividido en 3 me da un decimal, por lo tanto no puedo usar el 3. Luego sigo con el 4. 8 dividido en 4, 2, y 12 dividido en 4, 3. Por lo tanto el 4 sí me sirve. Después puedo seguir a lo mejor con el 6, pero 8 dividido en 6 me da también un decimal, por lo tanto tampoco me sirve. Así que yo voy a usar el 4. Bien, entonces el 4 viene de la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el número más grande que divide al 8 y al 12? Bien, pero esta razón de igual forma está bien, pero es muy probable que en la prueba se las pongan simplificadas y por lo tanto es importante comprender este proceso. Bien, entonces, vamos a calcular ahora la razón del lado siguiente, que está en azul, ¿cierto? El lado 6 de acá y el lado 9 de allá. Entonces la razón, ¿cierto? Si yo divido ambos lados, la razón, ahí sí, la razón me va a dar 6, que es el lado 1, dividido en 9. Y hago el mismo procedimiento de arriba, porque así, acá si se fijan, la razón puede ser 6 dividido en 9, pero en la prueba es muy probable que esta razón les aparezca simplificada. Bien, entonces tengo que pensar, ¿qué número o cuál número más grande es el que divide al 6 y al 9? Bien, yo puedo pensar que es el 2, pero 9 dividido en 2 me da 4,5, un decimal, por lo tanto no puedo usar el 2. Entonces, ¿qué hago? Pienso en el 3, ¿cierto? 6 dividido en 3, si lo divide, y 9 dividido en 3 también. Entonces, al hacer la división o al simplificar esta fracción, nos da 2 tercios. Bien, dice Jocelyn ahí que no entiende. Entonces vamos a volver a recapitular. El proceso que hacemos acá tiene que ver con las fracciones. Bien, lo importante es... Perfecto, dice Francisco que es 2 tercios. Francisco lo hizo bien. Lo importante que tienen que comprender acá, chicos, es cómo se calcula o cómo podemos ver qué lados son semejantes. Bien, ¿cómo podemos verlo? Calculando las razones de ambos lados, y si esas razones son iguales, quiere decir que sí son semejantes. Bien, pero si ustedes se fijan, si yo divido simplemente los lados, una razón me da 8 dividido en 12 y otra razón me da 6 dividido en 9. Bien, y por eso ustedes podrían pensar que estas dos figuras no son semejantes. Bien, entonces para eso tenemos que simplificar la fracción. Bien, y reducirla a su mínima expresión, a una fracción más simple, que es la que aparece acá. Bien, y ese es el procedimiento que hicimos en ambas razones y que se llama simplificar. Bien, si no lo comprenden ahora, yo les recomiendo ver algún tutorial en YouTube, o a lo mejor lo podemos abordar en alguna cápsula, cuál es el proceso de simplificación. Bien, porque es un proceso distinto a la semejanza de figuras. Es un proceso matemático que aplicamos en este caso para poder calcular las razones, pero lo importante es que comprendan ahora es que para determinar si dos figuras son semejantes, tenemos que calcular sus razones, y si las razones son iguales, quiere decir que son semejantes. Bien, entonces, simplificamos ambas fracciones y obtenemos que las dos son 1 tercio. Por lo tanto, si las dos fracciones son 2 tercios, quiere decir que son iguales, y como bien respondió ahí Francisco y Paola, estas dos figuras entonces sí serían semejantes, efectivamente, sí serían semejantes. Bien, y carita feliz ahí para los que respondieron la A, porque como esas dos razones son iguales, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto que son semejantes. ¿Ya? Les vuelvo a recordar que a los que no comprendieron el proceso de simplificación, que es la división que hacemos ahí, lo vamos a abordar en alguna cápsula o búsquenlo en algún video en YouTube que explique el procedimiento, ¿ya? Porque no es lo importante ahora. Lo importante ahora es que comprendan que si dos razones son iguales, esas figuras van a ser proporcionales. Bien, si quieren, vamos a hacer la comprobación sin la simplificación. Bien, les voy a pedir que hagan la división, ojalá en alguna calculadora, de 8 dividido en 12 y
escriban en el chat cuánto les da esta división. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento sin la simplificación. 8 dividido en 12. ¿Cuánto les da? A ver si me pueden responder ahí a través del chat. 8 dividido en 12, yo lo voy a hacer acá en mi celular. ¿Cuánto les da 8 dividido en 12? Escríbanlo ahí en el chat. ¿Ya? Igual se los voy a mostrar para los que aún no lo calculan. A ver si se ve en la cámara. Se ve al revés. ¿Ya? Es 0,666666666 y muchos 6. Bien, entonces 8 dividido en 12 me da 0,6666666. Bien, ahora voy a hacer la división de 6 dividido en 9. Y si ese número, o si esta división también me da 0,6666666, quiere decir que también son semejantes. Bien, veamos entonces. 6 dividido en 9, y eso me da, aunque se vea al revés, si se fijan es también el mismo número, ¿sí? 0,6666666 infinito. Entonces, si se fijan, lo que yo acabo de hacer ahora es determinar que estas dos razones sí son iguales sin hacer la simplificación. ¿Ya? Vamos a usar ese método para los que se confundieron. Bien, entonces, calculo las razones dividiendo los lados y si veo que no son iguales, porque estas dos no son iguales, tengo dos opciones. Una, simplificar, ¿cierto? Y ahí llegar y determinar si efectivamente son iguales o no. Y la otra es hacer la división en la calculadora y si me da el mismo valor, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto son semejantes. Entonces, en este caso, estos dos rectángulos, tanto por el método de simplificación como por el método de calcular la división, ¿cierto? En la calculadora, me dan los mismos valores, ¿sí? Como fracción me da que ambas razones valen 2/3 y por división de calculadora me da que ambas razones miden o son 0,6666666. Por lo tanto, ambas figuras sí son semejantes. ¿Ya? Y nuevamente, carita feliz. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Y hemos logrado ya nuestro segundo objetivo, que es comprender el concepto de proporcionalidad. Bien, y nuevamente aquí, carita feliz por haber logrado este segundo objetivo. Sigamos con el tercero, que dice realizar ampliaciones y reducciones de figuras geométricas. Entonces, vamos a partir con las ampliaciones. Bien, las ampliaciones, lo que hacemos, mejor dicho, con las ampliaciones es aumentar el tamaño de una figura. Bien, al hacer la ampliación de una figura, lo que estamos haciendo es aumentar, ¿cierto?, su tamaño de forma proporcional. Bien, ¿qué quiere decir de forma proporcional? Y lo vamos a ver con estas imágenes que aparezco aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una ampliación mal hecha o no proporcional. Si se fijan, tenemos una imagen, ¿cierto?, de unas manos de unos niños, y aquí, esta imagen de acá abajo, efectivamente recibió una ampliación, pero no es proporcional. Si se fijan, que no tienen la misma forma, ¿sí? Sino que se alargó, en vez de agrandarse proporcionalmente, se alargó simplemente. Bien, entonces esta ampliación está mal hecha porque no fue hecha de manera proporcional. En cambio, en la imagen que tenemos acá, tenemos dos fotos que se ampliaron, pero de buena forma porque sigue manteniendo la misma forma. Bien, esta imagen de acá o esta foto tiene la misma forma que la imagen de arriba y por lo tanto se amplió manteniendo la forma, bien, pero aumentó su tamaño. Entonces una ampliación es el aumento del tamaño de una figura manteniendo la forma, bien. Aquí se mantiene la forma, por lo tanto esta es una ampliación proporcional y bien hecha. Y aquí no se mantuvo la forma, por lo tanto esta es una ampliación mal hecha. Así que si usted va a ampliar fotos en algún momento y le entregan esto, cuando usted va a ampliar su foto ahí en el mall, por favor pida que le hagan una ampliación bien hecha como la que aparece aquí. Bien, entonces ya sabemos que ampliar significa aumentar el tamaño de una figura. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos esto con números, bien, en matemática. Ejemplo, ¿cuánto deberían medir los lados, bien, de la figura más grande? Los lados de, parece que me voy a pifiar, a ver, los lados de, ahí sí, los lados de esta figura, bien, si triplicamos su tamaño, bien, estamos aumentando el valor, o el tamaño, mejor dicho, de esta figura. Entonces me preguntan cuál va a ser, cuáles van a ser, mejor dicho, las medidas de los lados de la figura más grande al triplicar el tamaño de esta primera figura. Bien,
Si dice que triplicamos el tamaño, bien, dice que triplicamos su tamaño, quiere decir que tenemos que multiplicar cada lado por 3. Bien, entonces si me dicen que estoy ampliando una figura y que tengo que triplicar su tamaño, ustedes tienen que saber que la palabra triplicar significa multiplicar por 3. Si me dicen duplicar, quiere decir multiplicar por 2. Y así con los otros números. Entonces, vamos a calcular los lados de la figura amplificada, ¿sí? O triplicada. Como dice ahí, tenemos que multiplicar cada lado por 3. Por lo tanto, ¿qué hacemos para ampliar una figura? Si me dice triplicar, tenemos que aumentar cada lado por 3. Multiplico entonces este lado, 8 por 3, y eso me da 24. Y el otro lado, 6 por 3, me da 18. Por lo tanto, los lados de la figura triplicada o ampliada miden 24. ¿Sí? Que este es 8, el otro tiene que ser 8 por 3, 24. Y el otro lado mide 18. 6 por 3, 18. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de arriba es: los lados de la figura miden 24 y ahí sí 18. Bien, ya sabemos cómo hacer una ampliación. Entonces ahora les quiero pedir a ustedes que amplíen esta figura, pero cuadruplicando su tamaño. Bien, recuerden que les dije que triplicar era multiplicar por 3, duplicar era multiplicar por 2. Y veamos ahora qué sería entonces cuadruplicar. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar si nos dicen que queremos cuadruplicar el tamaño de esta figura? Bien, a ver si lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Por cuánto deberíamos multiplicar estos lados si queremos cuadruplicar el tamaño de esta figura? Bien, ¿por cuánto deberíamos multiplicar si queremos cuadruplicar? Paola dice por 4. Muy bien, Paola. Entonces vamos a multiplicar por 4 cada uno de los lados para obtener los lados de la figura cuadruplicada. Bien, les voy a pedir que me escriban entonces ustedes los resultados o los lados de esta figura cuadruplicada. ¿Cuánto debería medir este lado y cuánto debería medir este lado? Calcúlenlo y escríbanlo en el chat. ¿Sí? ¿Cuánto deberían medir estos lados cuadruplicados de la figura original? Bien, esta es la figura original y esta es la figura cuadruplicada. ¿Cuánto deberían medir los lados entonces? A ver si lo pueden calcular ahí en el colegio y decirme cuánto mide. Dice Paola que mide 32 y 24. Veamos si tenemos alguna otra respuesta para luego poder revisar. Estás muy veloz, Paola. Muy bien, te felicito. Veamos el resto, si también puede responder. ¿Cuánto deberían medir entonces los lados de la figura más grande cuadruplicada? Veamos. Dice Rosa también, 32 y 24. Maribel dice lo mismo. Revisamos entonces. A ver si están en lo correcto. Vamos a ver cuánto miden los lados de esta figura. Como bien les dije, o como mejor dicho, bien dijeron ustedes, cuadruplicar significa multiplicar por 4. Por lo tanto, multiplicamos por 4 cada lado y eso nos da 8 por 4, 32 y 6 por 4, 24. Por lo tanto, los lados de la figura cuadruplicada miden 32 y 24. Bien, y ya entonces podemos decir que han aprendido a amplificar o ampliar figuras. Veamos ahora el proceso contrario. Bien, reducciones. La ampliación era aumentar el tamaño y la reducción, lógicamente, es reducir el tamaño. Entonces, una reducción en matemática es disminuir el tamaño de una figura también de manera proporcional. Bien, ¿se acuerdan en la imagen de las fotos cuando les mostré que una ampliación de una foto estaba mal hecha? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una reducción. Yo tengo una foto en grande, pero quiero obtener una foto más pequeña. Bien, y es importante que esas reducciones sean proporcionales, bien, que tengan la misma forma, como está acá, ¿cierto? Esta forma de acá es la misma que la que está ahí. Entonces, veamos entonces ahora la reducción, pero en un ejercicio. Dice, ¿cuánto deberían medir los lados de la figura más pequeña, ¿cierto? O la figura reducida. Les hice un spoiler ahí algunos. ¿Cuánto deberían medir los lados de esta figura, ¿sí? Si disminuimos su tamaño a la mitad? Bien, voy a hacer yo el ejercicio con ustedes y luego ustedes van a hacer uno solitos.
Si me dice que tengo que disminuir el tamaño a la mitad, vamos a hacer la operación matemática contraria a la multiplicación, que es la división. Bien, entonces en las ampliaciones se multiplica por un valor y en las reducciones se divide por un valor. Y como me dice la mitad, ¿cierto? Es algo partido en dos, por lo tanto vamos a dividir por 2 cada uno de los lados de esta figura para obtener los lados de esta figura. Entonces veo que Paola se me adelantó, la alumna aventajada, y me dice que los lados miden 12 y 9. Bien, veamos entonces, corroboremos lo que dice Paola. Como bien les dije, como dice que vamos a reducir el tamaño de esta figura a la mitad, tenemos que dividir por 2. Por lo tanto, dividimos por 2 cada uno de los lados. 24 dividido en 2 me da 12, como aparece allá, y 18 dividido en 2 me da 9. Por lo tanto, los lados de nuestra figura reducida, ahí sí, los lados de nuestra figura reducida, de nuevo me equivoqué, ahí sí, los lados de nuestra figura reducida mide 12, porque es 24 dividido en 2, 12, y el otro lado mide 18 dividido en 2, 9. Bien, y nuevamente carita feliz para ustedes, muy bien. Ahora lo van a hacer ustedes solos. Bien, tenemos aquí, me voy a correr para que puedan ver las medidas de los lados. Tenemos acá otra figura, o mejor dicho, perdón, es la misma figura, pero nos piden reducir su tamaño a su tercera parte. Bien, entonces si queríamos reducirlo a la mitad, teníamos que dividir por 2. Si queremos reducirlo a su tercera parte, ¿por cuánto tendríamos que dividir? Bien, vayan respondiéndome también ahí en el chat. ¿Por cuánto tendríamos que dividir si queremos reducir el tamaño de esta figura a su tercera parte? Bien, ¿por cuánto habría que dividir en este caso? Vamos velozmente, es muy linda. Paola ya se adelantó también y me dio inmediatamente los resultados. Bien, ¿por cuánto tendríamos que dividir? Bien, Rosa, por 3. Entonces, dividamos por 3 cada uno de los lados y por favor escríbanme, como lo hizo Paola, cuánto medirían los lados de la figura pequeña, ¿cierto? Que está allá, que es la expresión reducida de esta a su tercera parte. Bien, ¿cuánto entonces, si tenemos que dividir por 3, cuánto medirían? Francisco dice que es 3 también. Perfecto. Entonces, veamos ahora, si ya sabemos que tenemos que dividir por 3, ¿cuánto medirían los lados de esta figura pequeña? Ya, dice Paulette que es 6, un lado, ya, y el otro lado, ¿cuánto mediría? El otro lado, ¿cuánto mediría? ¿Paulette es Paulette o es Ana? ¿No? ¿Paulette? ¿Ana? ¿Ana? Bueno, ahí, si Paulette se llama Paulette, bien, y si se llama Ana, por favor escríbame que te llamas Ana, para no decirte otro nombre. Dice Francisco que miden 8 y 6, Rosa dice que miden 9 y 6. Ahí tenemos una diferencia. Vamos a corroborar entonces. Vamos a corroborar. Bien, el tercera parte significa entonces dividir cada lado por 3, como bien ustedes dijeron. Paulette se llama Ana, súper, te voy a decir Ana para no decirte más Paulette entonces. Entonces, 24 dividido en 3 es 8, bien, porque 8 por 3 da 24. Y 18 dividido en 3, 6, porque 6 por 3 me da 18. Por lo tanto, los lados de la figura reducida a su tercera parte miden efectivamente 8 y 6. Nuevamente, carita feliz para ustedes porque lograron nuevamente calcular esta figura. Bien, esto es más fácil que lo anterior. Así que ya aprendimos a simplificar, y a ampliar figuras geométricas. Y hemos logrado nuestro tercer objetivo, así que nuevamente otra carita feliz para ustedes por lograr nuestro tercer objetivo. Y vamos por nuestro último objetivo. A ver si me pueden decir por interno cuánto tiempo nos va quedando para poder ver cómo vamos avanzando. Veamos. Vamos por el último objetivo, que es conocer e identificar los criterios de semejanza de triángulos. Bien, ya aprendimos cuál es el concepto de semejanza, ¿cierto? Vimos el concepto de proporcionalidad, vimos cómo ampliar y reducir figuras, y ahora vamos a ver cómo identificar, o cuáles son, mejor dicho, los criterios de semejanza de triángulos. Bien, porque podemos saber si dos triángulos son semejantes aplicando ciertas normas. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo nos va quedando por ahí? Para ver si me pueden indicar, para ver cómo vamos avanzando.
Bien, entonces, ya, vamos entonces. Nos quedan 5 minutos, ¿sí? Vamos si casamos a ver los 3 criterios. Entonces, en el caso de los triángulos, específicamente de los triángulos y solo de los triángulos, bien, no es necesario hacer tanto cálculo para saber si son semejantes, ¿ya? Hay 3 criterios o 3 normas que podemos aplicar para ver si son semejantes, ¿ya? Y basta conocer solamente los lados o la medición de algunos lados y también el valor de algunos ángulos. Veamos el primer criterio, que se llama ángulo-ángulo o se abrevia como AA. Bien, el primer criterio entonces de semejanza de triángulos, ángulo-ángulo. Y dice que 2 o más triángulos son semejantes si tienen 2 ángulos respectivos iguales. Veamos el ejemplo para que lo podamos comprender igual. Entonces acá, si se fijan, tengo 2 triángulos, pero yo no conozco el valor de sus lados, ¿sí? Aquí no me indican cuánto mide este lado ni cuánto mide el otro, por tanto, no puedo calcular la razón para ver si son proporcionales. Pero sí conozco el valor de 2 ángulos de ese triángulo. Bien, este ángulo mide 30 grados y el otro ángulo mide 60 grados. Por lo tanto, como estos 2 triángulos, tanto el pequeño como el grande, tienen los mismos ángulos respectivos, iguales, quiere decir que son semejantes o proporcionales. Por lo tanto, yo puedo determinar que 2 triángulos son semejantes sin conocer el valor de sus lados, pero sí conociendo el valor de 2 ángulos. ¿A qué me refiero con ángulos respectivos? Aquí, si acá este ángulo mide 30, el ángulo respectivo, que sería este mismo, que está en la misma ubicación, también tiene que medir 30. Bien, y el ángulo de acá, que mide 60, tiene que ser el mismo que está acá. Y si estos ángulos respectivos son iguales, bien, ese y ese, si son 2 respectivos iguales, quiere decir que estos triángulos sí son semejantes. Y ahí tenemos el primer criterio, ángulo-ángulo. Vamos por el segundo criterio, que es el lado-lado-lado. Bien, 2 o más triángulos son semejantes si tienen 3 lados proporcionales. Bien, y aquí tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Bien, aquí sí tenemos que hacer cálculos en este criterio. Bien, ¿cómo sé yo si los 3 lados son proporcionales? Si los 3 lados están en la misma razón. Entonces, rápidamente veo si o calculamos las razones. Bien, del primer lado que está marcado en rojo, un lado mide 3 y otro mide 6. ¿Cómo calculo la razón? Dividiendo esos lados, 3 dividido en 6. Y aplico el mismo concepto de simplificación. Bien, 3 dividido en 6 y divido por 3 arriba y abajo de la fracción. Y 3 dividido en 3 me da 1 y 6 dividido en 3 me da 2. Por lo tanto, el lado que está en rojo está en la razón 1/2. O puedo hacer la división con la calculadora, ¿cierto? Si usted hace la división, 3 dividido en 6, eso le va a dar 0,5. Bien, ahí tenemos los 2 métodos que vimos anteriormente. Bien, 3 dividido en 6 entonces me da 0,5 o 1/2. Y ahí tengo la primera razón. Calculo entonces la razón del siguiente lado, del lado en azul. Tengo que dividir 4 dividido en 8. Bien, 4 dividido en 8, puedo nuevamente, si lo comprendieron, aplicar el concepto de simplificación. Divido por 4 arriba de la fracción y abajo. Y eso me da que 4 dividido en 8 es igual a 1/2. Bien, ya vamos con 2 razones que son iguales. Y si usted divide 4 dividido en 8 en calculadora, eso también le va a dar 0,5. Por lo tanto, por el momento vamos bien, ¿sí? Las 2 razones del lado rojo y del lado azul me han dado 0,5 o me han dado 1/2. Vamos por el siguiente, un minuto, por el siguiente lado. Vamos por el siguiente lado, el lado verde. Bien, ¿qué hacemos para calcular la razón? Dividir sus valores. 5 dividido en 10. Bien, 5 dividido en 10, si hago esa división en la calculadora, eso me va a dar también 0,5 y por lo tanto todas las razones me dan 0,5. O puedo simplificar, que es dividir por el mismo número arriba y abajo de la fracción. 5 dividido en 5 y 10 dividido en 5. Perdón, sí, está bien. Y eso me da también 1/2. Por lo tanto, las 3 razones son iguales. Las 3 razones miden 0,5 o las 3 razones miden 1/2. Por lo tanto, sacando las razones de cada lado, ya podemos determinar que estos triángulos sí son semejantes. Bien, aplicando el criterio lado-lado-lado, que dice que 2 o más triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. Bien, y el último criterio
que es lado, ángulo, lado, que dice que dos o más lados son semejantes si tienen dos lados proporcionales y si el ángulo que está comprendido entre esos lados, bien, es igual. Entonces aquí, si se fijan, tengo dos triángulos, uno del lado 8, otro del lado 10, y el ángulo comprendido entre el lado 8 y el lado 10 mide 35, ¿bien? Y en la figura de acá al lado, o de acá abajo, mejor dicho, tengo un lado que mide 15, un lado que mide 12, y el ángulo comprendido entre ellos es 35, el mismo que está acá, ¿bien? Entonces, para saber si estos triángulos son proporcionales, tengo que verificar que además del mismo ángulo, tengan también lados proporcionales, o que estén en la misma razón. Lo vamos a verificar, entonces. Se me perdió el mouse. Ahí sí. Entonces, vamos a hacer la división del lado en rojo. Si se fijan, el triángulo acá abajo está como dado vuelta, ¿cierto? Entonces el lado 8 es el símil del lado 12 que está en el triángulo de acá arriba. Bien, 8 dividido en 12, y eso también lo vimos recién, simplifico por 4 y eso me da 2/3. O hago la división en la calculadora y si no me equivoco, eso nos daba 0,6666666. Por lo tanto, la razón del lado rojo me da 0,6666666 o me da 2/3. Bien, ahora hago calculo la razón del lado en azul. Ups. Ahí sí. Bien, y el lado 10 de acá es el similar del lado que mide 15 en este triángulo. Entonces hago la división, 10 dividido en 15, y esa división, si la hago en calculadora, también me va a dar 0,6666666, o la puedo simplificar, simplifico por 5 y me da 2/3 también. Y por lo tanto, si como las razones son iguales, las dos miden 0,66666 o las dos miden 2/3, por lo tanto, los dos lados son proporcionales y tienen el mismo ángulo. Por lo tanto, se puede decir que estos triángulos sí son semejantes. Bien, y entonces vamos a terminar la clase de hoy. Tenía una actividad, no alcanzamos a hacerla, pero veamos si la hacemos después. Ups. Ya aprendimos nuestro tercer, o mejor dicho, logramos nuestro cuarto, no sé contar, nuestro cuarto objetivo, que es identificar los criterios de semejanza de triángulos. Nuevamente, carita feliz para ustedes, porque vimos 3 criterios, ¿cierto? El ángulo-ángulo, donde decía que dos triángulos son proporcionales si tienen los mismos ángulos respectivos iguales. El criterio lado-lado-lado, que dice que dos o más triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. Y el tercer criterio, que dice que el lado ángulo-lado, que dice que dos triángulos son proporcionales si tienen dos triángulos son semejantes, si dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre esos lados es el mismo. Bien, y ahí están los 3 criterios. Si no recuerdan bien, lo podemos ver en la cápsula. Y por último, los felicito porque estoy muy emocionada porque logramos ya nuestros 4 objetivos. Así que nuevamente, carita feliz para ustedes y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!